Cuenta la leyenda que Santiago Apóstol se le apareció espada en mano al rey asturiano Ramiro I en la batalla de Clavijo, para luchar contra el ejército musulmán. Esta tendenciosa invención, surgida siglos después de la batalla, convirtió al apóstol en Santiago Matamoros. Pero el año 844, fecha de la batalla, nos indica lo temprano de la Reconquista en La Rioja. Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Pamplona inician hacia el año 923 la reconquista de los valles riojanos, llegando hasta Viguera y Nájera, que repueblan con navarros, alaveses y castellanos, que conviven a su vez con grupos de mozárabes. A partir de ese momento surgen eremitorios rupestres y pequeñas iglesias que pueden considerarse la manifestación más temprana de la reconquista. Al verme entrar en esta modestísima construcción de mampostería, habrán pensado ustedes que se trata de una panera o de un refugio de cazadores. Pues no, es una minúscula y maravillosa iglesia románica, la ermita de San Esteban, probablemente de las más pequeñas iglesias románicas del mundo. Y además estuvo, en parte lo está, adornada con maravillosas pinturas del Apocalipsis y el Apostolario con el Pantocrator, que derivan de los códices emilianense y albeldense. Es probable que esta iglesia del siglo XII se reconstruyera sobre un monasterio de origen rupestre de época goda, que después se transformó en iglesia parroquial de una comunidad cristiana asentada en sus alrededores. Las pinturas repartidas por todas las paredes, con su mensaje apocalíptico del románico pleno, nos permiten hacernos una idea muy real de cómo veían este espacio sagrado con su luz aquellos primeros repobladores. Este es un ejemplo perfecto de un hábitat primitivo. Excavación en la roca para un eremita que vivía aquí, y aquí se enterraron. Y en la parte exterior tenemos varios lagares y recipientes para recoger el agua. En el entorno, tierras donde se cultivaba el centeno. La Rioja es tierra de santos y eremitas. El más importante de ellos es San Millán, un pastor que con apenas 20 años buscó su retiro en el monte Dirceti. Y según cuenta su biógrafo San Braulio, hecho huésped de las colinas, cumplió su misión privado de la compañía de los hombres y con el solo consuelo de los ángeles, habitando allí casi 40 años. Fallecido en el año 574, el sepulcro de San Millán, ya en el siglo XII, junto a la cueva que habitó en el monasterio de San Millán de Suso, muestra diferentes milagros atribuidos al santo. Aún se conserva el sarcófago original, forrado con esa hermosa tela de origen árabe, de donde fueron extraídos los marfiles realizados en el siglo XI para construir la llamada Arqueta de San Millán, en los que se narran, entre otros temas, su vida y milagros. La Arqueta del siglo XII de San Felices, maestro de San Millán, muestra otro extraordinario marfil y 4 curiosas figuras de ajedrez de procedencia egipcia, fatimí, talladas en cristal de roca. La iglesia de San Millán, que deja ver en su estructura y en sus canecillos su origen visigótico, fue ampliada en el siglo X y acabada románica en el XI,
con Sancho el Mayor. Se convirtió en un centro de peregrinación de tal importancia que en el siglo XVII San Millán fue propuesto como patrón de España en sustitución de Santiago. La costumbre de dejar constancia de la presencia de los viajeros anónimos en las paredes, vista con 800 años de distancia, no parece de tan mal gusto. En este grafiti se representa un instrumento de vendimia que ha llegado a nuestros días prácticamente con su misma forma. Durante los siglos X y XI, los monjes del escritorio emilianense dejaron el primer testimonio escrito del inicio del romance hispánico o español primitivo. Aquí vivió San Millán, en una cueva. Tuvo éxito, tuvo muchos discípulos. Inmediatamente se hizo un pequeño monasterio, probablemente visigodo al principio, mozárabe después. Y los monjes del escritorio hicieron las glosas llamadas emilianenses para relacionar las dos lenguas, el latín que se perdía y el romance que estaba surgiendo. Y en este mismo lugar, cuando ya había la época románica, en ese porche, don Gonzalo de Berceo escribió en castellano, y lo hacía porque quería hablar en román paladino, que es la lengua con la que se dirige uno a su vecino. El profesor Claudio García Turza explica el complejo proceso del nacimiento de una lengua romance. Había determinados códices que, pues los monjes necesitaban, se veían en la necesidad de explicar determinadas formas, determinadas palabras, determinadas frases pequeñitas, con otras palabras que eran más accesibles para el resto de los monjes. A estas anotaciones, a estas aclaraciones es a las que denominamos glosas. Muchas de ellas también están escritas en latín, en un latín mucho más accesible, más inteligible, y muchas de ellas escritas ya en romance. Lo que encontramos desde el punto de vista dialectológico en nuestras glosas, tanto las silenses como las emilianenses y otras, insisto, de otros códices que estamos estudiando, es una combinación, como no podía ser de otro modo, en un territorio que es, de algún modo, pues presenta unas características análogas, similares, compartidas con Castilla, con ese territorio castellano, y unas características lingüísticas compartidas con los navarros y con los aragoneses. No se puede hablar del castellano para este territorio, desde un punto de vista estrictamente lingüístico. Eso tendrá que ser en las tierras de la llanada alavesa, en ese territorio donde efectivamente está la Castela-Bétula, y ahí sí hay un primer castellano. En definitiva, es un territorio en la Rioja Occidental que está, digamos, con repoblación vasca, y esa repoblación vasca imprime su sello, su singularidad idiomática, claro, cuando habla el romance, de la misma manera que se está produciendo en la llanada alavesa, o de la misma manera que se está produciendo en Leire, para que dé lugar al romance navarro. Esto que hay aquí no es sustancialmente castellano, sino coincidencia con lo castellano, como tampoco es navarro, sino coincidencia con el territorio navarro. De todo ello goza lingüísticamente La Rioja. La espiritualidad riojana estuvo en la Edad Media muy unida a las cuevas, y así la patrona de La Rioja, la Virgen de Valvanera, se le apareció en una cueva de la Sierra de la Demanda a Nuño Óñez a final del siglo IX. Del monasterio románico no queda más que la imagen de la Virgen con el niño, que según la imaginación popular mira hacia un lado para no ver a una pareja impía que estaban a lo suyo. Y otra cueva y otra virgen son el origen de otro monasterio, Santa María la Real de Nájera. A mediados del siglo XI, el rey García Sánchez III, conocido como García el de Nájera, un día de caza vio como su halcón penetraba en una cueva persiguiendo a una paloma. Él la siguió y se encontró al fondo de la cueva una virgen con el halcón y la paloma jugando a sus pies. Este hallazgo lo interpretó como una señal divina y allí, junto a la cueva, mandó construir un monasterio. Hoy la talla original de la Virgen se encuentra en el retablo mayor de la iglesia del monasterio, que fue totalmente reconstruida en el siglo XV.
Entre los años 923 y 1076, los reyes pamploneses fijaron su capital en Nájera, y en el panteón real de su monasterio fueron enterrados los descendientes del rey García Sánchez.